Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Que Dios les guarde. Amén. Es para mí un gozo y un privilegio poder estar aquí delante de ustedes para hablar de la palabra del Señor. Esa es la que nos alimenta al creyente, es la que nos ayuda a poder vivir una vida cristocéntrica. Es la que nos mantiene a nosotros cada día firmes y fortaleciendo nuestra fe. Hoy, domingo de resurrección, como hemos venido ya viendo durante toda la semana, se conmemora lo que es la Semana Santa, conocida como la Semana Mayor, el cual aquí en República Dominicana es un tiempo que muchos toman para reflexión, otros hacen diferentes tipos de actividades, las cuales podemos ver que están muchas veces desligadas a lo que realmente es la conmemoración de esta semana, que es un tiempo para reflexionar, interiorizar acerca de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Salvador y amado Jesucristo. Escucho siempre decir que República Dominicana es un país muy cristiano. Esa es una de las frases que yo escucho, porque somos muy creyentes. Pero una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un verdadero discípulo de Dios. Por lo cual, si realmente fueran un país cristiano, obedecieran totalmente al mandato de su Señor. Pero la verdad es que no es así en su totalidad. Ahora bien, sabemos que este país es muy denotado porque hay un grupo de hombres y mujeres que proclaman el Evangelio a viva voz. No hay límites para poder hacerlo, pero también somos salvos por la gracia de nuestro amado y Señor Jesucristo. Y hoy, que se supone que es el domingo de resurrección, debería ser un tiempo de celebración constante, porque por medio de lo que sucedió un día como hoy es que se fundamenta la fe cristiana. La cruz es completada el día de hoy. La resurrección completa el engranaje total que necesitaba la fe cristiana para poder permanecer a través del tiempo y de la historia. Por eso le puse al título el sermón que tengo para la tarde de hoy: la resurrección de Cristo, victoria que da vida. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 28, del verso 1 al 10, donde estaremos viendo parte de esta historia y el significado de esa resurrección que a nosotros nos da vida. Y no solamente una vida aquí presente, lo más poderoso es que es una vida eterna. Amén. Mateo 28, del 1 al 10. Estaré leyendo en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ellas son luz, ellas son el camino, el pan que tú nos has dado a nosotros para alimentarnos de ti por medio de ella. Que tu Espíritu Santo en el tiempo de ahora, Señor, sea transformando nuestra mente y corazón, renovando algo más en nuestro interior, para que nuestro hombre interior conozca más acerca de tu grandeza y tu poder por medio de tu Santo Espíritu.
Revela tu verdad establecida en tu palabra. Y ayúdanos nosotros, Señor, a poder comprender las verdades del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es interesante porque es un hecho que se marca en los 4 evangelios. Si nosotros queremos ver el panorama completo acerca de este momento de la resurrección, es importantísimo leer los 4 evangelios, tanto Lucas, Marcos, Juan y Mateo, al mismo tiempo, porque cada uno menciona diferentes detalles específicos que te dan un panorama diferente para tú comprender todo lo que sucedió aquí, tanto entre personajes, tanto en lo que es el acontecimiento en sí, sobrenatural. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta durante esta lectura, durante tantos años que tengo leyendo los 4 evangelios, es lo siguiente. Y es que todo está marcado precisamente, tachado en la Biblia. Es decir, aquí todo está escrito en cuanto al momento de la resurrección, en cuanto a la crucifixión y la resurrección. Pero ningún evangelio, totalmente ningún evangelio, podemos visualizar el acto en sí de cómo Cristo resucitó. En ninguno. No hay un relato en ninguno de los evangelios que identifiquen detalladamente cómo Cristo resucitó. Simple y llanamente, el hecho poderoso, sobrenatural, soberano de Dios, marca una diferencia en un misterio que se va a quedar establecido hasta que nosotros estemos en su presencia y le preguntamos, ¿cómo fue que lo hiciste, Cristo? ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor se ha resguardado, pero el punto principal aquí es que Él cumplió lo que había dicho. Yo moriré, pero al tercer día resucitaré. Muchos dioses como Mahoma, Buda, cada uno de ellos han muerto y siguen muertos dentro de su margen religioso. El único Dios que ha vencido la muerte es nuestro Salvador llamado Jesucristo. El único aquel que venció la muerte. Este pasaje marca un punto culminante en el Evangelio de Mateo. La resurrección de Jesucristo, después de la crucifixión y el entierro del mismo, Mateo presenta un evento que valida totalmente la divinidad de Jesús. Confirma su poder sobre la muerte. Cristo venció la muerte y hoy vive con nosotros. Y abre la puerta para la proclamación del Evangelio universal que tú y yo predicamos en el día de hoy. Vamos a trabajar verso por verso el significado de esto para entender en su contexto lo importante, lo maravilloso, lo extraordinario que fue este hecho. Porque incluso fue un hecho que marcó la historia, incluso para el que no le conoce. La historia se divide entre un antes y un después de Jesús. Todo por este hecho de su resurrección. El verso 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Teológicamente hablando de esto, este verso comienza a hablar de lo que es la nueva era dentro de lo que es la celebración eclesiástica, de cómo se iba a llevar a cabo. Porque si nosotros vemos en Hechos 27, las iglesias comienzan a juntarse siempre el domingo, que es el día de conmemoración a lo que es la resurrección de nuestro amado y Salvador Jesús. Es decir, que a partir de ahí nosotros, por eso hoy en día, se toma el domingo como un hecho para nosotros celebrar y tener un culto de adoración a Dios Todopoderoso. No cogemos el sábado como tenían los judíos, que es el Shabbat, sino que nosotros ahora cogemos el primer día. ¿Por qué? Porque Cristo, el día que resucitó, fue un domingo, que es el primer día de la semana. Pero también vemos los testigos clave que estaban aquí, que fueron las primeras, visiblemente hablando, que vieron al Señor Jesús. En este caso, las mujeres. Y aquí subrayamos incluso una gracia exclusiva de Dios. Y dentro de la cultura a la cual se estaba manejando la situación, no eran consideradas un testimonio legal, la mujer. Sin embargo, Dios la usa como las primeras en presenciar la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios selecciona a estas mujeres como un acto incluso que rompe paradigmas culturales para que sea evidente, pero no solamente eso, que sea veraz lo que ellas pudieron ver? La primera testigo oculares de Cristo en la tierra luego de su resurrección fueron las mujeres.
Mis hermanos, si nosotros vemos en el contexto, estas mujeres fueron las únicas, en su gran mayoría, que permanecieron fieles en su totalidad con Cristo, de la muerte, incluso hasta después de su resurrección. Vemos que estas mujeres eran movidas no solamente por lo que el Señor hacía por ellas, sino porque el amor de Dios la habían cansado en una forma tal que no le importaba paradigma social o incluso perder la vida por causa de Cristo. Dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe es que nos mueve, te impulsa a. Es decir, que estas mujeres tenían tanto amor por su maestro que aún en medio de la muerte, del proceso de crucifixión, estuvieron fielmente ahí. Y no solamente esto, se arriesgan incluso, luego de la resurrección, luego de la muerte, en el proceso de entierro, permanecían en el alrededor viendo lo que iban a hacer con el cuerpo del maestro. Si nosotros vemos en otros relatos, tanto en Marcos, relata la situación que, o más adelante, los versículos que continúan adelante, que es el 27, nosotros podemos ver que el cuerpo de Cristo es solicitado por un hombre que se llama José de Arimatea. José, que era uno de los del Sanedrín, un dador, o sea, una persona que pertenecía al pueblo judío, decidió dentro de creer en lo que Cristo había hecho. Y fue un discípulo del Señor. Este hombre, sin importar lo que pudiera haber pasado con su vida, fue osadamente ante Pilato y reclamó incluso el cuerpo del Señor. Ahí mismo se le unió, que otro de los evangelios lo relata, Nicodemo, aquel que había hecho la pregunta escondida a Jesús. También se unió a él y buscaron la forma de poder enterrar el cuerpo de Cristo. Este hombre fue el que dio la cueva, pero con la gran piedra que sepultaban al Señor. Sin embargo, las mujeres se mantenían activas, visiblemente viendo lo que estaba sucediendo. En ningún momento se apartaron de su Señor. El amor de Cristo la constriñó, la llevó, la movió tanto a ella que no le importó el sistema cultural, perder su vida o qué pudieran decir de ella, porque permanecieron ahí. Por ende, el Señor le da el premio mayor que pudiera tener cualquier ser humano: ser los primeros en ver a Cristo resucitado. Esta es la importancia, y no solamente esto, la exclusividad o ponerla ya en un patrón o en un sistema donde la voz de la mujer iba a comenzar a tener un peso fundamental en la historia. Porque pasaban de ser personas que no tenían voz ni voto a personas que ahora lo que ellas pudieran pronunciar tenía validez, porque el Señor así lo quiso. Esto hace el amor de Cristo. Trasciende la cultura, trasciende el temor y te mueve a hacer las cosas por Él. Y mientras yo leía esta parte, me hacía la pregunta a mí mismo y se la dejo aquí a ustedes para que reflexionen en ella. ¿Qué te mueve a ti a hacer las cosas para Dios? ¿Cuál es el motor que te impulsa a ti a hacer una obra ministerial, a hacer un evangelismo, a predicar su palabra, a llevar comida a los enfermos, a ir a los hospitales, a ir a las cárceles? ¿Qué te mueve a hacer la obra de Dios? Reflexiona en eso. Yo reflexioné bastante en eso y a mí mismo me dije, tengo que cambiar muchas cosas, porque pudiera estar haciendo la labor por una convicción incorrecta y no por el motor que debería de ser, que es el amor a Cristo, por encima de todo. El versículo 2 y 4 dice lo siguiente: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El terremoto en la Biblia representa una intervención divina. En la Biblia el terremoto a menudo acompaña siempre de una manifestación poderosa de parte de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19-18 dice: todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como humo de horno y todo el monte se estremecía en gran manera, temblaba. Pero también Mateo 27-51 dice lo siguiente: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Es decir, que el hecho que estaba aconteciendo en ese momento específico de su resurrección también implicaba un acto divino de Dios. Y como testimonio suceden estos acontecimientos sobrenaturales en la tierra. La tierra estaba sintiendo lo que estaba pasando, tan grande que aún así todo comienza a temblar y la divinidad de Dios comienza a fluir de manera visible. El ángel que desciende muestra también una soberanía de Dios y actúa como un heraldo que da el mensaje celestial. Cristo ha resucitado. Fue un mismo ángel que le aparece a estas mujeres. Pero también esa piedra. Mis hermanos, yo estaba investigando acerca de esta roca. Esta roca, poder mover esta roca, era entre muchos hombres que tenían que hacerlo, entre varios hombres, porque era una roca sumamente pesada. Y los judíos entendían y cerraron, o querían que se cerrara, y no solamente esto, que se guardara la puerta, entendiendo de que para que sus discípulos no vayan y saquen al muerto y digan que resucitó. Y por esto pusieron guardias romanos. Otro hecho extraordinario sobre esta parte que pasa. Por eso que la resurrección es tan evidente y tan veraz, porque es imposible que cualquier discípulo de Cristo pudiera ir delante de un romano a ir a sacar ese cuerpo. Romano armado, y no solamente esto, armado y entrenado en combate. Y los discípulos de Jesucristo que eran pecadores, otro era contador. O sea, la magnitud de lo que estaba sucediendo ahí era para que se entienda que es imposible que lo que sucedió, humanamente hablando, un hombre pudiera hacerlo. Solamente un milagro extraordinario de Dios pudo acontecer eso que había pasado. Los judíos no se dieron cuenta que lo que ellos hicieron fue afianzar más la fe de la resurrección por medio de sus actos. El Señor lo usó para que ellos mismos comprendan que el hecho milagroso que estaba sucediendo ahí iba a trascender toda la historia. Pero también estos guardias, me hubiera gustado saber, o lo voy a preguntar al Señor cuando esté en el cielo, ¿qué pasó con esos guardias? Porque esos guardias que estaban ahí, que temblaron y quedaron como muertos. Lo que contrasta también una vida y una esperanza que recibirán incluso nosotros los discípulos. Pero esos guardias que estaban ahí presenciaron un acto milagroso, un acto extraordinario en medio de una situación que trasciende más de lo que nosotros vemos. El versículo 5 y 6 detalla lo siguiente. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No temáis. Aquí se refiere a un mensaje de evangelio que también trae paz. El no temer es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que ya Él no dejó. Él lo decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no es como la del mundo. Esa paz que interioriza también el evangelio en nosotros es lo que le dio a ella, a este ángel, para que puedan comprender que lo que estaba sucediendo era parte del gozo que más adelante nosotros íbamos a disfrutar. De esa resurrección. Ha resucitado, como dijo Jesús. Jesús constantemente profetizó acerca de su muerte y su resurrección. En Mateo 16, 21 lo dijo. En Mateo 17, 22 y 23 también lo dijo. Constantemente Él hablaba acerca de su muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera de manos de quienes, de los que le aborrecen, o en este caso, de los escribas, de los fariseos, pero que al tercer día resucitaría. Incluso Pedro, en una ocasión, cuando Cristo hace esta aclaración, que creo que fue Mateo 16, le dice el Señor, dentro de su humanidad: Señor, pero trata de salir de este medio. Incluso Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento Pedro no sabía lo que estaba diciendo, o pudiera estar siendo usado en ese momento, para que la obra no se cumpliese. Aún así, esto denota de que Cristo constantemente preparaba a sus discípulos para este acontecimiento, pero ellos tenían los ojos, o la venda puesta en sus ojos, que no le permitían ver el milagro que seguía después. Constantemente, cuando Él le decía: yo voy a morir pero resucitaré, se ponían tristes y afligidos. Es decir, que no estaban creyendo del todo, entendiendo del todo que Cristo realmente iba a resucitar. Cristo hizo un milagro extraordinario. 2 personas que prácticamente estuvieron muertas, Cristo las resucitó. Pero ellos no creían y entendían que Cristo mismo pudiera haberse resucitado a sí mismo. No hay nadie en la Biblia
desde el Génesis al Apocalipsis, que pudiera hacer lo que hizo Cristo, que es morir, pero también resucitarse a sí mismo. Y esto denota el poder sobre la muerte de nuestro Dios. El versículo 7 dice lo siguiente: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Aquí nace la misión evangelística. La misión evangelística de la resurrección, que son las mujeres las que primero llevan el mensaje de resurrección hacia los discípulos. Interesante, porque los apóstoles, que tenían constantemente enseñanza directa del Maestro, no comprendían el proceso evangelístico de la resurrección. Sin embargo, las primeras o el primer ser humano que lleva el mensaje del evangelio de resurrección son las mujeres. El amor que constriñó a estas mujeres, que la movió, la movilizó, la llevó a hacer todo lo que estaban haciendo por su maestro, como resultado tuvieron un premio súper mayor todavía. Fueron las primeras en llevar el mensaje evangelístico. Y esto denota que, lo que dijo más adelante Cristo en Mateo 28, 18, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas mujeres comenzaron a cumplir el movimiento evangelístico de resurrección, llevando las buenas nuevas a los discípulos. Eso es algo glorioso y es un privilegio tan grande que pudieron tener. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos. Temor y gozo. Una mezcla humana y también una mezcla espiritual. Un temor reverente por el milagro divino de lo que es la resurrección de Cristo. Pero también un gozo profundo por una esperanza restaurada. Esta esperanza que ahora nos lleva a nosotros a entender que hay más después de la muerte. Esa incertidumbre que todo ser humano tiene, nosotros tenemos una esperanza que nos da vida por encima de eso. La incertidumbre que cada hombre tiene y no quiere afrontar es la muerte. Y algo que tenemos seguro, alguien decía lo siguiente: hay cosas que son sumamente seguras, y son que tú vas a pagar siempre impuestos y que tú vas a morir. Hay formas de evadir los impuestos, porque el dominicano se la busca como quiera, y mucha gente lo hace también, no solamente de aquí, de este país. Pero no hay forma de evadir la muerte, porque eso es 100% seguro. Incluso la ciencia dice: el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero el hecho de la muerte es algo que al ser humano le cuesta poder hablar, poder debatir, o poder incluso apropiarse de un tema como este, porque tiene una incertidumbre de saber qué pasa después de la muerte. Sin embargo, tú y yo, por medio de lo que nuestro amado y Salvador Jesús hizo en la cruz del Calvario, por medio de esa resurrección, venciendo la muerte, nosotros tenemos una esperanza que nos da vida después de la muerte. Nosotros sabemos que nuestro tiempo es pasajero. Sabemos que es un tiempo limitado que tenemos aquí en la tierra, pero tenemos los ojos puestos directamente en lo que es eterno, en lo que corre más hacia allá, en lo que el mundo tiene ese problema y esa incertidumbre de qué va a pasar. Nosotros estamos tranquilos, por eso es que nos tachan de loco, porque nosotros tenemos esperanza contra esperanza, y ellos no lo pueden ver porque el pecado le impide poder ver las cosas eternas. Sin embargo, por medio de Cristo, tú y yo hemos sido regenerados, y ahora nosotros compartimos un lazo de sangre con Él, y por Cristo Dios nos reconoce como hijos. Y ahí es que Cristo dice, la palabra que Él dice: cuando en la casa de mi Padre muchas moradas hay, esas moradas están hechas para ti y para mí. Y eso es un gozo. Y es normal que nosotros tengamos miedo incluso a la muerte. Pero la esperanza que tenemos es diferente a aquel que no conoce de Jesús. Porque nosotros sabemos para dónde vamos, pero el inconverso no sabe para dónde va. Y lo más difícil que tú tienes en la vida es no tener un norte hacia dónde ir. Porque te crea incertidumbre, inseguridad.
y no te permite ver la cosa clara y disfrutar el panorama completo de lo que el Señor ha puesto. Pero también estas mujeres fueron muy obedientes, porque estas mujeres obedecieron directamente al ángel cuando le mandó hacer lo que tenían que hacer. Fueron obedientes y veloces, porque inmediatamente él le dijo, ellas fueron a anunciar las buenas nuevas y supieron que lo que había acontecido ahí fue algo extraordinario. El versículo 9 y 10 dice lo siguiente: y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí se cumple directamente lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Comenzaron por esta mujer. Sus discípulos, y es notorio, a veces uno no se pone en el lugar de ellos, pero yo me pongo muchas veces, humanamente hablando. Sus discípulos estaban dispersos. Sus discípulos en el momento crucial de Cristo lo dejaron solo. Se apartaron por temor, por miedo a morir en el proceso, porque ellos no habían visto la verdad del Evangelio reflejada en Cristo en su totalidad. El proceso de discipulado no estaba completo en ellos. Era necesario que sucediera estas partes. Era el elemento principal para que ellos conocieran la verdad de Cristo, aún teniéndola delante de sus ojos. Teniendo a Cristo en sus ojos no pudieron ver al Salvador. Ellos lo que veían era la parte terrenal, lo que Cristo podía hacer aquí en la tierra, pero no comprendían que el reino que Cristo estaba estableciendo era un reino espiritual. Y esto le impedía ver más allá, y por esto ellos se dispersaron, estaban tristes, rezagados. Pedro, sabemos el caso que incluso lo negó 3 veces. Pero ¿y los otros dónde estaban? Nosotros vemos a Pedro, pero Pedro por lo menos hizo el intento y se acercó. Pero ¿y los otros? ¿Qué me dicen de los otros? Eran 12 y más. Porque nosotros conocemos los 12 apóstoles, pero aparte de los 12, eran más que seguían a Cristo. Incluso una multitud que cuando él entra a Jerusalén, comienza a proclamar ese Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue la misma multitud que le dijo, crucifíquenlo. Wow. Fue una separación tanto espiritual como física, emocional que tuvo Cristo con sus discípulos y con Dios, por amor a ti y a mí. Para llegar a este punto clímax que el Padre le había encomendado, para que Él muriera y resucitara al tercer día. Y hoy en día tú y yo disfrutemos de este gozo de poder servir al Señor en arrepentimiento y fe, por su gracia y por su amor. Según C.S. Lewis, me encanta lo que él dice acerca de la resurrección, dice que demuestra que la muerte no tiene la última palabra y que la vida humana puede superar incluso la muerte. La resurrección es la clave para comprender la expiación y el plan de Dios para la redención de la humanidad y del mundo. El hecho principal, la cruz de Cristo, se completa el proceso evangelístico de él cuando Cristo resucita al tercer día. ¿Qué podemos aprender de esto? Cristológicamente hablando, Jesús es el Hijo de Dios y aquel que ha vencido la muerte. La resurrección es la garantía de la salvación y también la vida eterna. Aquí también se da el primer llamado a lo que es la post-resurrección, un llamado misionero. Pero también Dios continúa su misión salvadora a través de los testigos humanos. Porque Cristo no solamente le aparece a sus discípulos, luego más adelante, sino que le aparece como a 500 personas aún más. Y ojos vieron incluso cuando Él ascendía hacia los cielos. Esos testigos oculares fueron el principal pilar para esparcir lo que es el Evangelio que tú y yo conocemos en el día de hoy. ¿Cuál es una aplicación para nosotros esto? ¿Y por qué esto nos trae tanta vida? Vive sin miedo, porque Cristo venció la muerte. A veces pudiera llegar situaciones en las que tú y yo nos vemos en procesos, ya sea de salud o en medio de un accidente.
la cual tememos por partir en ese momento. Pudiera pasar la situación. Pero saber que Cristo venció a la muerte es el testimonio más grande que cualquier creyente puede tener para comprender que luego de la muerte comenzamos el proceso de vida eterna juntamente con Él. Y esto nos da vida, porque contemplamos el Evangelio y vemos la vida de una manera diferente, con una perspectiva totalmente diferente. También testifican con valentía, porque el Evangelio tiene poder para transformar. Hay que testificar de ese Evangelio, hay que hablar del Evangelio del Señor. Hay que proclamar las buenas nuevas de salvación, creer en esa palabra. Porque el Dios que nosotros servimos no está muerto, sino que vive. Y Él prometió que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. La segunda persona de la Trinidad nos dio ese testimonio y nos envía a la tercera persona de la Trinidad en ese complemento para que tú y yo comprendamos de que Él permanece en nosotros. Él está aquí. Dice la palabra que donde hay dos o tres, ahí está su presencia. Y Él está en ti y en mí. Por eso incluso saber esto nos lleva a nosotros a un gozo aún mayor. Porque nosotros sabemos que lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros, por medio de Cristo, hace las cosas para nosotros cada día más poder parecernos a Él. Y esto es una esperanza contra esperanza. Porque a través de esta nosotros testificamos que realmente somos salvos y por medio de esta vida nosotros caminamos en pos de Él para imitarle a Él. Dice Él, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón. Y hablando claro, humanamente hablando, es imposible imitar a Cristo. No hay forma de que tú puedas imitar a Cristo si no tienes a Cristo dentro de ti. Porque Él nos hizo codependiente de Él para que nosotros nos manejemos por Él y para Él. Y como eso para suceder tiene que ser necesario morir y nacer de nuevo, entonces con su pacto nosotros ya podemos alcanzar esa misericordia y caminar como Él y parecernos cada día más a Cristo. Y ser manso y humilde de corazón. ¿Cómo se ve el Evangelio en este texto? Sabemos que la resurrección es el pilar principal de la fe cristiana. Sin resurrección, en vano es nuestra fe. Porque creer a un hombre que murió sería un mártir más, de como muchos creen en diferentes tipos de religiones. Sin embargo, Cristo venció la muerte. Y porque Él venció la muerte y está en nosotros, y ahora nosotros somos parte de Él, nosotros también vencimos a la muerte por Él. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y ahora yo tengo una esperanza diferente a la que tenía antes. Porque antes yo tenía una esperanza, una condenación eterna. Pero ahora tengo una salvación completa en Él, para Él y solamente por Él. No por ti, no por mí, sino por Cristo que lo hizo en la cruz de Calvario. Y para mí se ve el Evangelio aquí, se resume en 1 Corintios capítulo 15. Yo lo voy a leer completo porque esa es la forma que yo pude ver de realmente cómo podemos ver la resurrección en nosotros y apropiarnos de ella para vivir constantemente confiado en que esa fe debe permanecer, en que nosotros tenemos vida por esa resurrección. 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente. Es un poco extenso, pero es necesario. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermano, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Pablo hablándole aquí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, es decir, ya partieron con el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un adoptivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¡Wow! Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es el que reina hasta el que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en el Éfesos contra fiera, ¿qué me aprovecha si los muertos resucitan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como el que Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, la otra es la gloria de la luna y la otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Asimismo es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que todo corruptible sea vista de la incorrupción, y es mortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Un capítulo largo, pero que detalla claramente cómo fortalecer nuestra fe en medio del conocimiento de la resurrección de nuestro amado y Salvador Jesús. El saber esto da una firmeza constante a nuestra mente y nuestro corazón de que algún día nosotros estaremos cara a cara con el Señor. Y que pasaremos de lo corruptible a lo incorruptible. Que pasaremos de un cuerpo mortal a un cuerpo espiritual. Pero que pasaremos de muerte a vida eterna juntamente con Él. Nuestra fe se fundamenta en que Cristo resucitó y Él vive. Él vive en ti, Él vive en mí, en cada uno que le ha recibido como su único y suficiente Salvador. Me encanta lo que Pablo dice en Filipenses, si no me equivoco, 2:5. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Y ese es el Señor que tú y yo profesamos, que es nuestro Salvador. Hermano querido, tú tienes la cruz, pero la cruz es un elemento esencial para reconocer de que su amor sobrepasó nuestro entendimiento y Él cargó en nosotros todo el peso de la ira de Dios por causa del pecado, por ti y por mí. Pero que también venció la muerte y resucitó, para que aparte del pecado que nos tocaba a nosotros y la ira de Dios que debía caer sobre la humanidad, Él la llevó en sí mismo, también resucitó y venció la muerte para darnos una segunda oportunidad en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que ha hecho Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hizo en la resurrección. Venció la muerte y nos dio una vida juntamente con Él en los lugares celestiales. Cristo es el dador de la vida y su resurrección nos da vida y vida en abundancia.